Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a este curso, al inicio de este curso que titulé Historia del Arte Occidental, y en donde vamos a hacer un largo recorrido desde la prehistoria hasta llegar a el siglo XXI con el arte contemporáneo. Esta reflexión y este curso, de alguna manera, podría decirles que si en algún momento dado quisieron estudiar la historia del arte desde el principio, pues esta es la opción para estudiar la historia del arte desde el principio. La historia y la historia del arte generalmente lo estudiamos de forma, ahora sí que de forma desordenada, lo que se conoce como de forma anacrónica, porque, porque es la manera más, pues más común y más, y más, pues más significativa en la que se estudia tanto el arte como la historia del arte. ¿Y a qué me refiero con que se estudia de forma desordenada? Pues porque de repente vemos una información que tiene que ver con, por ejemplo, el Imperio Romano, y luego vemos algo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, y luego tenemos que ver algún programa que tiene que ver con las pirámides de Egipto, y más adelante tenemos que ver con algo que está más enfocado en lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX, y así va transcurriendo la historia, y así también estudiamos o así también nos vamos involucrando con el arte. O sea, nos involucramos de forma desordenada. Y la idea que tuve con este curso fue justamente ordenar la historia del arte, y hay una especificación muy puntual, lo que marca en pequeñas letras, en donde pongo occidental, pero que sí es importante aclararlo porque nos vamos a enfocar a lo que ocurre a partir de las dos culturas de origen que si bien están ocurriendo en lo que hoy corresponde a la sección o a la parte geográfica del Medio Oriente, son punto de partida, y también es a partir de ahí que se da un proceso evolutivo para el arte occidental, y tiene que ver con Mesopotamia y con Egipto, pues porque influyeron mucho al desarrollo del arte occidental. El objetivo primordial de este curso es justamente hacer esa línea de tiempo. O sea, es establecer, es ir ubicando en la línea de tiempo desde la prehistoria y hasta el siglo XXI los principales movimientos artísticos que se han dado en el arte occidental. Es un curso muy general porque pues vamos a recorrer casi 5.000 años de historia en 10 sesiones, lo cual nos lleva a que no podemos llevar el contenido de cada uno de los movimientos a profundidades y a conocer obras y artistas de cada uno de los movimientos, sino justamente conocer las condiciones y el contexto histórico que se estaba gestando en cada uno de estos momentos, y luego hablar las generalidades de cada uno de estos estilos que se han ido colocando a lo largo de esa línea de tiempo. De alguna manera, lo que yo pretendo para cuando terminemos este curso es que tengamos una idea de dónde colocar todos los estilos y tener una idea más clara de cómo están ubicados y qué fue gestando gótico, y luego en qué momento ubicamos el barroco, y luego en qué momento el manierismo y el rococó, y así irlo colocando en esa línea del tiempo. Ese es el objetivo primordial de este curso. No tanto el profundizar en cada uno de los estilos, sino más bien conocer las generalidades de cada uno de estos principales estilos y ubicarlos en la línea de tiempo. Y a partir de allí, pues entonces les doy la más cordial bienvenida. La verdad es que estoy muy contento de que estén, pues de alguna manera confiando y recibiendo esta invitación para, pues tomar este curso. Y vamos entonces a comenzar con el programa de estudio,
que está integrado por 10 sesiones. Como les exponía hace un momento, el objetivo del curso es reconocer cómo surgen las primeras manifestaciones creativas. También de hecho, en la sesión de hoy, que la titulé Nacimiento del arte, es dar algunas definiciones que tienen que ver con el arte como punto de partida, el cómo identificamos el arte tanto como una manifestación del ser humano, pero también como una capacidad transformadora y creativa que tiene el ser humano, y luego también como una necesidad que tiene el ser humano para utilizar el arte como un catalizador de la cuestión de la belleza, y más adelante, cuando empezamos a llegar al siglo XX, como una cuestión que tiene que ver con la expresión del ser humano. La sesión de hoy, como les digo, son 10 sesiones que tendremos de forma continua, cada una de las sesiones. Es el nacimiento del arte, y de forma muy rápida, y aquí es donde empieza de alguna manera, a necesitarse, pues ser concreto para poder complementar toda la línea de tiempo. Vamos a ver de forma muy general tanto la etapa de la prehistoria y ubicar las dos primeras civilizaciones que tienen que ver con Mesopotamia y con Egipto. Entiendo y sé que, por ejemplo, el contenido que tiene el arte egipcio es verdaderamente extenso, pero en 10 sesiones, si queremos llegar hasta el siglo XX, pues necesito ser puntual en cada uno de estos momentos de la historia. En la sesión 2 nos vamos a enfocar a Grecia y Roma. En la sesión 3 la Edad Media, o sea, en total. Y lo digo así, en total, porque luego este curso se desglosa en una cantidad de cursos que nos va llevando a lo largo de la línea del tiempo, pero entonces ahora sí, para ya ir involucrándonos de forma más detenida. Y por ejemplo, lo que correspondería al primer módulo posterior a este módulo es el que titulo El arte de la prehistoria, Mesopotamia y Egipto. Un solo curso de 10 sesiones que por lo pronto pues vemos esas tres historias. Pero luego cuando llegamos a Grecia, Grecia por ejemplo son dos módulos, la Grecia antigua y la Grecia clásica, y entonces eso nos reúne 20 sesiones. Lo mismo ocurre con la Edad Media la cubro en dos módulos. Entonces aquí la Edad Media la vamos a ver en una sola sesión, ubicar las generalidades de este periodo tan extenso, estos 1000 años de la Edad Media, y luego la sesión 4 el Renacimiento, y ver pues los grandes maestros, ubicarlos en ese momento tan significativo para la historia del arte. La sesión 5 el barroco con su antecesor, que es el manierismo. De hecho, la sesión 5 se debe llamar manierismo y barroco. La sesión 6 la titulé Decoración y Orden, en donde vamos a ver el rococó y posteriormente vamos a ver el neoclasicismo. Y eh, permítame, por favor. Le encargo, por favor, si cerramos nuestra camarita. Bienvenido, por favor. Gracias. La sesión 8, el origen del arte moderno y cómo se dan las que se consideran o se llaman también las primeras vanguardias, cuando aparecen movimientos como el cubismo, el fauvismo, el surrealismo, y veremos entonces allí estas que corresponden a las que se conocen como las primeras vanguardias, un periodo de la historia del arte que transcurre más o menos entre 1900 y 1933, y luego una sesión que se titula Arte entre guerras y segundas vanguardias. Un periodo muy complejo para la historia, en donde surgen los grandes estados totalitarios como el fascismo, el nacionalsocialismo alemán o la URSS, el arte soviético. Y pues vamos a ver las manifestaciones que se hicieron en esa etapa de la historia, en donde pues a veces están más estudiadas como propaganda, pero definitivamente tienen elementos que, pues de alguna manera, llevan también a la parte creativa y a la parte del arte, y luego las que se conocen o se estudian como segundas vanguardias,
que aplicaría allí con movimientos como el expresionismo abstracto, como el pop art, como el op art, por mencionar algunos de los que están ubicados en este periodo de la segunda mitad del siglo XX, y finalizar con la sesión 10, en donde veremos el inicio del arte conceptual y luego cómo llegamos al arte contemporáneo, pues desde finales del siglo XX y lo que estamos viviendo en este siglo XXI. Ese programa, como pueden ver ustedes, pues es extenso y pues vamos a irlo desarrollando conforme vayamos avanzando. Comenzamos entonces esta primera sesión con el nacimiento del arte. Casi siempre voy a dividir las sesiones en tres segmentos. En este caso, por ser la sesión introductoria, son cuatro segmentos. Esta introducción general que de alguna forma doy explicación a por qué le puse ese título a cada una de las sesiones. Y luego vienen dos subtemas. En este caso hay una introducción a la historia del arte y casi siempre lo subdivido en dos subtemas, lo cual en términos generales de la sesión 2 en adelante tendremos el subtema uno y el subtema 2 con una introducción que nos lleva al desarrollo. Y como pueden ver ustedes, pues esta sesión en cuanto a contenido pues es bastante, bastante extenso y pues también bastante, podría decir yo, pretenciosa, porque es mucho contenido. O sea, la pura introducción y la pura definición y planteamientos generales, pues nos lleva a otro curso específico en donde incluso analizamos todas las cuestiones que tienen que ver con la teoría del arte, y la que más complicado me pone el programa es el tema 1.2, en donde, pues de forma muy general, veremos la prehistoria, la prehistoria, Mesopotamia y Egipto, como punto de partida para todo lo que va a ser el proceso evolutivo de la historia del arte occidental. Ya lo expliqué hace unos minutos, ya les decía yo que este curso, pues es un curso que va de principio a fin, es un curso que está ordenado, que comienza por el principio, que sería primero explicar los conceptos generales de lo que tiene que ver con la historia del arte, y a partir de allí ir ordenando en una línea de tiempo, como lo tengo en esta parte inferior, ir ordenando en una línea de tiempo estos diferentes movimientos que se han dado, movimientos y estilos que se han dado a lo largo del tiempo. Los que menciono aquí, los que planteo en esta diapositiva, pues es por exponerlo de forma gráfica. No están todos, evidentemente, es simplemente una idea gráfica que estructuré para manejar esta línea de tiempo, comenzando por la historia, que nos remontaríamos allá por el 45.000 antes de Cristo, hablando de manifestaciones y de formas de expresión del ser humano, porque sabemos que la prehistoria pues todavía se extiende mucho más atrás del 45.000 antes de Cristo. Incluso hay vestigios cuando hablamos de la parte de la prehistoria, y ahí empiezo un poquito a hablar del tema luego que tiene que ver con la prehistoria, que en un inicio, o más bien, la historia del arte, cuando comienza a estudiar lo que correspondería a la historia del arte y nos vamos a la parte de las manifestaciones artísticas, resulta que pues empezamos con lanzas y con flechas. Y entonces muchas veces queda un poco como la reflexión y la duda. ¿Por qué la historia del arte, cuando está en la etapa prehistórica, lo estudia con flechas y con lanzas? Y una de las cuestiones que tienen que ver con la historia del arte y con el arte como tal, es porque el estudio del arte lo que reconoce es el poder transformador que tiene el ser humano. Estamos más acostumbrados a que pensamos en arte y pensamos en pintura, pensamos en arquitectura,
pensamos en escultura, que son las que se conocen como las tres artes plásticas dentro de las artes mayores, pero también el arte lo que de alguna manera trata de hacernos entender y hacernos reflexionar es que en realidad lo que deberíamos considerar es que es la capacidad transformadora que tiene el ser humano. Cuando un ser humano de la prehistoria transforma una piedra en un elemento que le va a ser útil, porque en principio también el arte y la etimología del arte estaba enfocada a crear objetos que tuvieran una utilidad, un uso, pues nos hace de alguna manera reflexionar por qué entonces estudiamos aquellas manifestaciones creativas, transformadoras del ser humano en la etapa de la prehistoria. Es mucho más evidente y es mucho más contundente en una concepción de lo que es el arte cuando vemos unas pinturas rupestres muy reconocidas, las que están en la franja sur de lo que es hoy Francia o en la parte norte de lo que hoy es España, en la zona, por ejemplo, de Atapuerca o de Chabucs, en donde se dieron esas grandes pues esos grandes vestigios de las pinturas rupestres, ya con con una pretensión de tratar de comunicar, porque además de que el arte es el poder transformador que tiene el ser humano, es también el poder creativo que tiene el ser humano, pero luego también es el poder de expresión que tiene el ser humano. Porque el arte, además de ser una cuestión en donde se ve la capacidad transformadora del ser humano, donde se ve la capacidad creativa del ser humano, es la que también empieza a ser una característica en donde el ser humano necesita comunicarse y necesita otro medio de expresión en donde incluso antes de que existiera el habla, antes de que existiera un sistema de comunicación hablado, pues estaban ya expresándose a través de las pinturas rupestres y eso lo hace muy significativo. Y así luego vamos avanzando, la Grecia clásica, que se ubica aproximadamente entre el 500 y el 400 antes de Cristo. Hay mucha historia de Grecia anterior a la construcción del Partenón en Atenas. Es el momento máximo de esta Grecia clásica, cuando alrededor del año 450 se construye el Partenón, mucho de la cerámica y la pintura que se da en la Grecia posterior a ese momento clásico, pues es una manifestación súper rica en la parte del arte griego, por eso, pues en lugar del Partenón les puse una imagen de la cerámica griega, y vamos avanzando, no es que me haya yo querido brincar Roma porque no tenga expresiones, ya lo veremos, sino, insisto, porque es simplemente una imagen gráfica. La Edad Media, en este caso estamos viendo una iglesia de la época románica, luego llegará el Renacimiento, en donde pues vemos aquí una obra muy significativa del Renacimiento, el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. eh, Previo a que luego lleguen los grandes maestros del Alto Renacimiento, tiene su momento muy importante el Renacimiento en lo que se conoce como el 480, lo que ocurre en los 1400, en donde ubicamos al señor Sandro Botticelli, y luego tiene pues, como su momento de esplendor en el inicio del 1500, en donde alcanzan su plenitud Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, pero hablando de los grandes maestros, se encuentra Botticelli y cuando se fusiona la cultura grecolatina, en este caso un tema mitológico, que no estaban involucrados en la Edad Media, pero con estas concepciones religiosas, y se busca la belleza, pues se llega a esta, pues podríamos decir que el nacimiento de Venus de Botticelli como que reúne todas estas características. Además de que hay extraordinarias expresiones. Avanza la historia y del Renacimiento, como les digo, tenemos el manierismo, el barroco, el rococó, el neoclasicismo, el romanticismo, el naturalismo, el realismo, y a finales del siglo XIX llegamos al impresionismo,
un movimiento también muy reconocido. Probablemente el impresionismo es de los más gustados, porque como su temática es muy sencilla desde el punto de vista, lo que ves es lo que ves. Es una muchacha que va por el jardín con su paraguas y no tiene mayor complicación, además de los colores, la suavidad con la que se aplica, hace que el impresionismo sea visualmente muy agradable y que sea de los más reconocidos, pero no por ello que se le quite la importancia a los que dije anteriormente. Y se sigue avanzando y se llega a final del siglo XXI y entramos en el arte contemporáneo. En este caso les puse una obra de Damien Hirst, uno de los pues, artistas contemporáneos más controversiales, que ya también estaremos platicando sobre ello. La historia del arte occidental abarca entonces milenios, culturas, técnicas y artistas, por eso se requiere organizarlo en etapas. Cuando empezamos a acercarnos al estudio del arte, es necesario ver un recorrido completo de principio a fin. Es como luego dicen cuando vamos de vacaciones, o sea, luego nos dicen, voy a ir por primera vez a Europa. ¿Qué me recomiendas? Y luego les dicen, bueno, lo recomendable sería que hagas esos tours de visite 40,000 ciudades en 15 días, porque te da un panorama general. O sea, aunque son los tours, tratando de hacer esa analogía con con esta forma general de ver el arte, aunque son tours de súbese, bájese, tómenle la foto aquí y vuelvas a subir y vámonos al otro lugar, pero te dan una perspectiva general. Terminas por reconocer y apreciar qué fue lo que viste en España, qué fue lo que viste en Francia, qué fue lo que viste en Italia, y tienes esa visión general y a partir de ahí tú mismo comienzas a ser como un poco selectivo de ese conocimiento general. Es decir, es que me gustaría más conocer, sigo en el tour, ¿no? Me gustaría más conocer de España, me gustaría más conocer Italia. Pues un poco pasa lo mismo con la historia del arte. Cuando tienes una visión general, comienzas a sensibilizarte, comienzas a acercarte al arte y empiezas tú mismo a reflexionar. Es que quisiera conocer más de la Edad Media de este periodo. O sea, quisiera más de conocer del gótico o me quiero enfocar más al Renacimiento. Y esa es la ventaja que nos da el tener una visión general en la historia del arte. Como ya lo comentaba hace un momento, en el origen, hace miles de años, el ser humano comenzó a crear. Y además de crear, para mí hay una palabra muy importante que ya se las comenté y tiene que ver con, hace miles de años comenzó a transformar. Esa es la gran diferencia que existe en el ser humano de los otros seres vivos en el planeta. Aunque muchos seres vivos también pueden transformar su entorno, el ser humano empieza a transformar y cada vez se va volviendo más consciente. Pero también comenzó a crear y también comenzó a expresarse entre muchas otras formas. Lo hizo a través de lo que a lo largo de la historia del arte, pues terminamos reconociendo como arte. En este caso, estamos viendo, eh, imagínense ustedes, un friso de los caballos, así se conoce. Es una sección mucho más extensa. Para el diseño de la diapositiva les pongo solo un segmento, pero es suficiente ver la genialidad que se tenía ya para poder observar. O sea, cuando analizamos estas obras, que luego se irá replicando ese concepto a través de la historia, el ser humano para crear, pues necesita observar, necesita analizar, necesita reconocer qué hace identificable a lo que quiera representar. Y a partir de allí, pues es encontrar los medios para poder plasmar. En el caso de las pinturas rupestres, pues fue conocer materiales que tuvieran esa capacidad de pigmentar, que es de donde viene el concepto y la palabra pintura, porque lo que se está haciendo es colocar un pigmento
un material que tiene la capacidad de colorear, de pintar, para poder desarrollar una forma específica. Pero para ello debes saber que existen piedras, o sea, que existen minerales, que existen elementos vegetales o que existen incluso elementos animales. En el caso de las pinturas rupestres, todos tienen que ver con cuestiones minerales que tienen la capacidad de pigmentar y que con ese pigmento se puede tener la capacidad de representar lo que están observando, lo que están de alguna manera asimilando en su proceso de conocimiento y luego que tienen la capacidad de representarlo. Porque por más que todos tengamos la capacidad de observar y de registrar en nuestra memoria y en nuestro cerebro, no todos tenemos la capacidad de representar lo que se está viendo. Pero además, hacerlo con esta fidelidad tan impresionante en una de las cuevas de Chauvet, una de las más importantes que existen en esta región que les digo, estamos hablando aproximadamente del 40.000 antes de Cristo, cuando ya tiene el ser humano esa capacidad transformadora y creativa. El arte griego es el punto de partida de la concepción que tenemos en Occidente del arte, al establecer los cánones y parámetros estéticos. Grecia toma conciencia del quehacer creativo, o sea, una cosa es que se tenía la capacidad desde la prehistoria y hasta el momento que empezamos a pues tener a estos procesos de la filosofía griega, más o menos alrededor del año 800 antes de Cristo, y una de las grandes pues aportaciones que da Grecia al mundo occidental y al pensamiento occidental, además de las evidentes creaciones, como estamos viendo aquí un Quorus, es que es consciente, o sea, toma conciencia de la capacidad que tiene como ser humano de crear, pero además lo sistematiza. Y es como si estuviéramos poniendo los pasos para hacer algo. Pero además, y puede en un momento dado, pues decirse que los griegos fueron los que de alguna manera nos dejaron como la idea de que el arte es una manifestación de la belleza. Porque para los griegos, con esta, pues podríamos decir, esta sensibilidad exquisita que tenían, todo lo que se creaba debía tener una percepción agradable. Y entonces comenzaron a estructurar y a sistematizar lo que, pues durante mucho tiempo se conoció como la estética igual a lo bello, cuando en realidad la estética tiene que ver con una cuestión de percepción. O sea, todo lo que se percibe es estética. La palabra estética viene de estetos, que significa percepción. Pero los griegos lo que hicieron es que entonces todo lo que se creaba, todo lo que se percibía, debía tener una percepción agradable y desde entonces se volvió casi un sinónimo que estética es igual a lo que se percibe de forma agradable o lo bello. Definieron conceptos como la belleza, pero además definieron qué es lo que va a determinar que algo sea bello o no, cuando hablaron de conceptos como la proporción, el equilibrio, el balance, el ritmo, la mesura, el módulo, y cuando algo reúne todos esos conceptos, entonces se puede hablar de un elemento o un concepto o una creación bella. Desde el punto de vista griego, la belleza no es subjetiva porque se puede medir a partir de esos cánones que establecieron. Pero lo que sí se puede establecer es que la percepción de la belleza es subjetiva. Y entonces ahí entramos en una cantidad de discusiones, porque si la belleza es subjetiva y un griego, si viniera un griego de aquellos momentos filosóficos, nos diría, no, la belleza no es subjetiva,
Porque si está proporcionado, si tiene simetría, si tiene equilibrio, si hay un balance, si tiene un ritmo, si reúne todos esos lineamientos que estaban perfectamente estudiados, el objeto es bello. Si tu percepción no lo asimila como algo que te es agradable, entonces la percepción de la belleza es la subjetiva. Y a partir de allí, pues los griegos van a dejar una influencia muy importante para el arte occidental, porque durante muchos siglos lo que el arte buscó es que lo que se percibía fuera sensorialmente agradable, que fuera sensorialmente bello. Y para los que estudiamos el arte y para los que vemos el arte, que de alguna manera lo que estamos buscando es esta sensación de alguna manera, de vernos como de vernos embelesados por un cuadro barroco o embelesados por un cuadro o una escultura de Miguel Ángel o así como adormecidos por la belleza del impresionismo. De repente aparecen las primeras vanguardias y empiezan a surgir cosas como el cubismo, en donde todo empieza a desarmarse, o luego ya en manifestaciones más complejas de asimilar, como en su caso fue el surrealismo, y nos va como de alguna manera cuestionando el mismo grito, por ejemplo, de Munch, que estamos ubicándolo a finales del siglo XIX, y vemos el grito de Munch y decimos, pero es que si de alguna manera me acostumbré a que el arte es lo bello, pues un griego te diría, no es que, o sea, nosotros nos acostumbramos a que lo que se percibe, de preferencia, que sea bello, pero en realidad, conforme va avanzando el arte pues va dejando de crear cosas que sean obligatoriamente bellas, pero que sean significativamente expresivas. Pero esto duró muchos siglos en la cuestión de estos griegos. El arte es la habilidad que tiene el ser humano en cualquier actividad productiva, siendo sinónimo de destreza. La palabra arts viene del latín ars o artis, que a su vez la tomaron del latín del griego, que tiene que ver con una cuestión que es tecné. O sea, es esa habilidad que se tiene para transformar algo, una destreza para crear un objeto o comandar un ejército bajo reglas y normas claras que la hacen un objeto de aprendizaje, un perfeccionamiento técnico o una evolución, lo cual nos lleva a que un concepto artístico, además de que debe existir una capacidad y una habilidad eh, técnica por parte de quien lo ejecuta, debe también existir un conocimiento de una serie de pasos para llegar a eso. Podrían darse cuestiones como artistas que de forma innata lo pueden ejecutar, pero intuitivamente existen esos pasos. Aquí les expongo una imagen del acueducto de Segovia, en donde vemos que está, pues de alguna manera, reconocido como uno de los grandes logros del arte romano, en donde el arte romano es netamente técnico, es netamente utilitario. Mucho de lo que se creó en la antigua Roma estaba enfocado a que tuviera una función pragmática, una función práctica. Pero para poderlo desarrollar había que recurrir a conceptos que requerían, para que funcionara correctamente, de la proporción, del equilibrio, del balance, y eso es lo que vuelve a unir el arte como tecné, como habilidad para crear algo, con la concepción que tenían los griegos de que debía ser algo que produjera un placer a los sentidos. En este desarrollo resulta que ya como una teoría de la historia del estudio del arte, apareció un arquitecto más teórico que ejecutivo, o sea, más analítico, más en la cuestión de ordenar, que se llamó Giorgio Vasari,
y que escribió un libro que se conoce como Vida de los pintores, escultores y arquitectos más eminentes. Hizo una recapitulación y una análisis de lo que ocurría más o menos hacia 1550. Escribió ese libro que se volvió muy importante y al establecer esa línea de tiempo, o sea, al irlos colocando justamente en esa línea de tiempo, que es lo que estamos haciendo ahora, pues fue cuando de manera, podríamos decir, de manera original, surge la historia del arte, o sea, la necesidad de ordenar lo que se ha creado a lo largo de la historia, y a esa necesidad de ordenar, que es cuando surge la historia del arte, pues se le reconoce a Giorgio Vasari. A partir de los libros de Vasari y conforme el arte avanzó, como les digo, estamos ubicando a Vasari y ese libro hacia 1550, también se reflexionaron sobre expresiones pasadas. Y entonces ya no solo fue en lo que había ocurrido en Roma y en lo que había ocurrido en Grecia, sino incluso se fue entonces a las civilizaciones griegas y de Mesopotamia, a la prehistoria, pero luego también se siguió esa línea de orden hacia adelante. Se estudió lo que había sucedido antes y cómo dejar registro para el futuro, y se fue forjando una línea de tiempo para ir creando la historia del arte. Así, pues estamos en esta introducción o estas primeras concepciones en cuanto a la historia del arte, y vamos a empezar con este punto 1.1, la introducción a la historia del arte, que en realidad ya lo estuvimos haciendo desde las diapositivas anteriores. Ya estuve haciendo estas primeras reflexiones que tienen que ver con la historia del arte. Y aquí, pues, es llevarnos, podría decirles, a la parte teórica. ¿Qué es la historia del arte? Ya vimos que nace con Giorgio Vasari. Evidentemente, Giorgio Vasari no dijo, estoy creando la historia del arte y yo me considero el padre de la historia del arte. Más bien, a posteriori, cuando se reconoce ese ordenamiento que hizo la historia del arte, se le atribuyó a él el origen. La historia del arte es la disciplina que tiene como objeto el estudio del arte, su evolución, desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad, enfocándose en las artes mayores o las que también conocemos como las bellas artes. Aquí también siempre me surge una reflexión que es importante. Consideremos, el curso estará enfocado mayoritariamente en las artes mayores, en las bellas artes, considerando que las bellas artes son pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. Y como ya ustedes han escuchado muchas veces, y luego se considera al cine como el séptimo arte. Pero vamos a dejarlo en esas 6 artes mayores que a lo largo de la historia se han estudiado como tal. Pero aquí es donde viene la reflexión que les quiero hacer. Si bien así lo plantea la teoría del arte, porque la teoría del arte es la que analiza, la que profundiza, a diferencia de la historia del arte que ordena en una línea de tiempo, la teoría del arte, que ese es otro rubro de estudio, y entonces lo que busca la teoría del arte es encontrar el porqué de cómo se fueron desarrollando esos estilos y las cuestiones artísticas. Un poco de lo que vimos en las diapositivas anteriores estuvo más enfocado a la cuestión de la teoría del arte. Em, a lo que quiero ir es que, de alguna forma, em, entiende que las otras creaciones que ha desarrollado el ser humano también deben ser consideradas como arte. Por ejemplo, el arte decorativo, que tiene una cantidad de manifestaciones verdaderamente espectaculares, desde el mobiliario hasta todo lo que tiene que ver con el diseño interior, el diseño de textiles. Luego podríamos ir incluso también a todo lo que tiene que ver con el arte textil y lo que es el arte de la creación del vestido, porque también se vuelve una capacidad que tiene el ser humano de esas creaciones
que son verdaderamente espectaculares, hasta llegar a conceptos como el arte culinario. O sea, aquí, si bien nos vamos a enfocar más a las tres manifestaciones plásticas, la arquitectura, la escultura y la pintura, siempre hay que considerar que el arte es un abanico de capacidades creativas y transformadoras que tiene el ser humano, en donde debemos asombrarnos del proceso creativo de un candil, de un objeto decorativo, que luego, conforme se fue desarrollando en los mercados de consumo, empezó a tratarse más como diseño que como arte, y luego viene también el concepto de artesanía, pero la reflexión a la que quiero ir es que, bueno, estaremos más enfocados en las artes plásticas y son plásticas porque lo que están es transformando un material de origen. Tanto la arquitectura, la escultura y la pintura transforman un material X, por ejemplo, una piedra que se tritura, un lápiz lazuli, y tiene la capacidad de pigmentar, allí se transformó un material en un pigmento que pudo pintar. O lo que hace la escultura, hay una piedra, hay un mármol que se esculpe y se transforma en una escultura, un objeto originario se transforma en otra cosa. Lo mismo pasaría con la arquitectura, una piedra o un montón de arcilla se convierte en un ladrillo o en un bloque y se transforma en un edificio. Por eso se conocen como las artes plásticas. También se les suele llamar artes visuales. La música es una cuestión que va más a la parte intelectual auditiva, la literatura pues es completamente intelectual y la danza empieza a combinar la parte visual con la parte de la música. ¿Para qué la historia del arte? Para precisar las etapas de desarrollo de una cultura o en la carrera de un artista, quién lo hizo o cómo influyó en sucesivas obras para reunir datos y comprender mejor el trabajo. Me explico. Por ejemplo, si solo estudiamos el Renacimiento desde un planteamiento de las manifestaciones artísticas y no ubicamos el contexto histórico en el que se vivía en la Florencia de finales del 1400, perdón, de finales del 1300, durante el siglo XV, que es el 1400, el, el, la condición económica que vivía Florencia en ese momento para tener esa capacidad económica de desarrollar esas grandes obras, queda un poco como sin entender por qué el Renacimiento se desarrolla en Florencia, porque Florencia era una de las ciudades más ricas del planeta, por lo pronto, del mundo occidental en ese momento. Y entonces, en el porqué de la pregunta, ¿para qué la historia del arte? Porque también requerimos de ese contexto histórico para poder entender el porqué de esas manifestaciones. El arte siempre está relacionado al contexto histórico que se está viviendo. Me voy mucho más adelante y aparece un movimiento que se llama dadaísmo, ubicado allá como por el 1917 del siglo XX, en donde hay artistas, hay uno de ellos que se llama Marcel Duchamp, que voltea un migitorio, o sea, literalmente voltea un migitorio y él dice que es arte y que es una fuente. Y entonces cuando lo vemos sin contexto, se convierte en algo completamente absurdo. Cuando vemos que el Dada se desarrolla justo cuando está ocurriendo la Primera Guerra Mundial, en donde de una sociedad que se pretendía había llegado a una evolución importante, porque ya había electricidad, porque había transporte, porque X, el mundo había llegado a una condición que consideraban un gran progreso, resulta que se detiene por una guerra fatídica que fue la Primera Guerra Mundial, y entonces los artistas dijeron, si el mundo es así de absurdo, el arte también. Y entonces aparece el Dada, vuelve al concepto de la historia del arte, está relacionada con el contexto histórico que se está viviendo. Y esto, pues evidentemente, hace que esos estilos artísticos y estéticos estén ubicados en el tiempo en el que se ejecutaron
generando además esa lista de estilos. Es una línea de tiempo que establece periodos históricos del arte, estilos y sus características estéticas, como las manifestaciones de la arquitectura, escultura o pintura, y también para reconocer a los artistas. La historia del arte occidental se clasifica de forma general según las distintas edades en que se divide la historia. Las primeras podríamos decir que van relacionadas con las etapas artísticas, las etapas del arte. Arte antiguo, Edad Antigua. Egipto y Mesopotamia, Edad Antigua, Arte de Egipto y Mesopotamia. Y luego viene el periodo grecorromano. El arte en Grecia, el arte en Roma. Y luego viene el arte medieval durante la Edad Media. A eso me refiero con que van en relación con las diferentes edades del arte. Se complican un poco más los estilos cuando empezamos a tener estilos que van ocurriendo en una línea de tiempo, pero que ya no tienen el mismo nombre de la línea de tiempo que se está viviendo. Me explico. Después de la Edad Media, comenzó la Edad Moderna. Y la Edad Moderna, desde el punto de vista de la historia, transcurre entre el 1450 y el 1789, un periodo en el cual se va a desarrollar el Renacimiento, el manierismo, el rococó, perdón, el barroco, el rococó y el inicio del neoclasicismo. Y entonces, a partir de que termina la Edad Media, ya no van coincidiendo exactamente estos estilos que les pongo aquí. Esto es desde el punto de vista de cómo se divide la historia, tratando de ubicarlos, la historia del arte, tratando de ubicarlos en esa línea de tiempo. La prehistoria, la Edad Antigua, en donde está Egipto y Mesopotamia, la Edad Clásica o el periodo grecorromano, la, el arte de la Edad Media, en donde aparecen estilos como, bueno, lo que se crea en el Imperio Bizantino, el arte románico, el gótico, el arte de la Edad Moderna, respondiendo justo como decía, esa Edad Moderna, que transcurre entre 1453 a 1789, y finalmente la que en teoría estamos viviendo, que es la edad contemporánea, en donde, pues vean ustedes cómo no es lo mismo hablar de la edad contemporánea, que según cuando estudiamos historia, comienza a partir del estallido de la Revolución Francesa y continúa hasta nuestros días, pero cuando estudiamos el arte contemporáneo, es el que se empieza a desarrollar de finales del siglo XX a nuestros días. Y entonces empieza allí a no coincidir exactamente los periodos de la historia del arte con los periodos de la historia, pero sí las manifestaciones artísticas están relacionadas con las condiciones históricas que se están viviendo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en esta diapositiva. Vamos a tomarnos 5 minutos para nuestra primera pausa y volvemos para el tema 1.2.
Continuamos con este subtema 1.2, la prehistoria y las primeras civilizaciones. Este es un tema enorme y prácticamente inabarcable, no solo en una sesión, sino en un curso de 10 sesiones. Los pocos minutos con los que contamos hoy, más que intentar agotarlo o recorrer cada detalle, vamos a trazar un panorama sobre pues el orden de estos planteamientos. La intención no es quedarnos en la superficie, sino identificar las ideas claves y los momentos fundamentales y los elementos que nos ayuden a construir esa línea de tiempo sobre la cual pues estamos tratando de estructurar este curso. Que pues ahora sí que el periodo más largo de la historia es la prehistoria y evidentemente pues el periodo más largo de la historia del arte occidental pues sería la prehistoria. Y ni qué decir de lo que ocurre con Mesopotamia y con Egipto, que ambos tienen, pues, por lo menos un periodo de historia de aproximadamente 3.000 años. Y esto, pues, evidentemente nos lleva a tres historias que son, pues, las más largas que tenemos en nuestro contenido y serán, pues, las que cubriremos en un periodo relativamente corto. La propuesta que les hago es entonces la siguiente. La zona de Mesopotamia y Egipto, Mesopotamia y Egipto no son un territorio que en la actualidad, desde una perspectiva geopolítica y desde una perspectiva geográfica, pertenezcan a Occidente, como ya lo comentaba al principio. Si nos vamos a la parte tanto geopolítica como geográfica, pues tanto Egipto como Mesopotamia corresponden a lo que suele estudiarse como el Medio Oriente. Y que luego, por las cuestiones que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, más a partir del surgimiento del Islam, pues corresponden al estudio de una cultura musulmana que tiene también sus planteamientos y sus manifestaciones artísticas que son verdaderamente ricas e inagotables. Paréntesis, solo por mencionar, hay un museo en, en Berlín que, por cierto, está cerrado en estos momentos por una gran remodelación que se le está haciendo. El museo se conoce como el Museo de Pérgamo. En realidad, el museo se debería conocer como el Museo de, pues, el arte de Medio Oriente, porque tiene entre sus grandes obras una reconstrucción de parte de lo que fue el templo de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad que está hoy ubicada en la costa occidental de Turquía, pero que correspondió al periodo que se conoce como helenístico, el periodo final pues de Grecia, en la etapa de Alejandro Magno. Entonces se hace esta reconstrucción de este templo, que es verdaderamente un trabajo arqueológico fantástico, pero luego tiene una reconstrucción de lo que fue una de las puertas a la entrada de Babilonia, se conoce como la puerta de Ishtar. Es un rompecabezas verdaderamente fantástico porque tuvieron que recolectar y trabajar en encontrar dentro de las arenas del desierto, en lo que hoy corresponde a la zona arqueológica de Babilonia, en Irak, eh, pues parte del fragmento de esta que era suponen la puerta principal de la entrada a Babilonia, pero probablemente era una de las puertas. Y es, o sea, un trabajo verdaderamente magistral. Pero luego vas recorriendo el museo y te van mostrando muchas otras manifestaciones que tenían que ver con tanto las culturas de Mesopotamia, la cultura egipcia, pero luego las manifestaciones que se fueron dando en la etapa musulmana de la época otomana y de la época post-otomana, incluso pintores contemporáneos de arte musulmán. Es un museo verdaderamente espectacular. Digo, imagínense yo, ¿quién soy yo para decirle a Berlín que le cambien el nombre, ¿no? Pero
desubica un poco que el museo no se llame Museo del Arte de Medio Oriente. Es genial. Se supone que lo van a abrir en 2027. Pero bueno, cierro el paréntesis porque era para reflexionar sobre esta cantidad de manifestaciones artísticas que hay en esa región. Y ese trabajo arqueológico, los alemanes, cuando ya se desarrolla la arqueología, vamos a ver un poquito de este proceso cuando empecemos a estudiar la próxima sesión Grecia y Roma, con Schliemann y con Adams, y hubo muchos otros arqueólogos. Alemania fue muy importante para la arqueología en la segunda mitad del siglo XIX y los trabajos que hicieron en toda la región de Mesopotamia cuando encuentran la biblioteca de Nínive, un poco al norte, si ven ustedes ahí donde está en el mapa Mesopotamia, pues un poco más hacia donde dice Indo-European People Horse Nomads, estaba la capital del periodo asirio, Nínive, y una biblioteca con una cantidad de jeroglíficos que pues llevaron a un conocimiento de la cultura asiria. Los relieves asirios son verdaderamente una cosa fantástica. El trabajo de hacer los rizos de las barbas. Bueno, entonces, como les digo, o sea, es una etapa por separado, tanto de Egipto como de Grecia, como de la prehistoria, verdaderamente extenso. Y miren que me fui a la parte de Mesopotamia porque sabemos lo extensísimo que es Egipto. O sea, es inagotable. Al 2026 se siguen estudiando y encontrando vestigios arqueológicos en Egipto. Bueno. Pero toda esta reflexión iba a que influyeron mucho en el desarrollo del arte occidental y directamente influyen con Grecia. Primero, con el contacto que tienen con Creta, la isla que se alcanza a ver allá, se corta en el mapa que les puse en el Mediterráneo, cuando se desarrolla esa etapa minoica, en donde está el palacio de Knossos, donde se supone vivía el Minotauro, el famosísimo Minotauro, a donde Ícaro se me fue el nombre del padre Menelao, creo que era. Bueno, hicieron sus Dédalo. alas, Teseo, y se fueron y bueno, a ese palacio me refiero porque se establecieron rutas comerciales por parte de los fenicios, ahí donde dice Siria, y mucha de la cultura de Mesopotamia y de Egipto primero se fue concentrando en Creta y luego se fue desarrollando en todo lo que se conoce como el archipiélago griego y se vio verdaderamente fortalecido el desarrollo del arte griego. Ahí es donde viene esta parte de por qué es importante comenzar por Mesopotamia y Egipto. Dédalo nos apunta Trinidad, que es el padre de Ícaro. Gracias. En ese desarrollo, aquí, por ejemplo, les exponía, tenemos aquí unos relieves de estos palacios de Asiria, Asiria que es diferente a Siria, o sea, Siria es ese gran imperio que existió más o menos entre el 900 y aproximadamente el 600, 550 antes de Cristo, a donde les platicaba que tenía su gran capital en Nínive. Anterior a ello, se había desarrollado Babilonia mucho antes, pero luego vino una etapa muy importante posterior a los asirios, que es lo que se conoce como los caldeos, cuando se desarrolla la Babilonia de los jardines colgantes de Babilonia, y esa la ubicamos más o menos alrededor del año 600. Pero aquí, por ejemplo, vemos en estos relieves que estaban así en los muros de los grandes palacios de Nínive, esta verdadera pues, capacidad de tener rostros expresivos. Además de ese trabajo casi de filigrana de desarrollar las barbas,
esas miradas que tienen expresión, que era una cuestión muy importante. Y aprovechando esta imagen, que era la que les exponía, eh, parte también de estas grandes culturas de Mesopotamia y Egipto tienen unas colecciones también bellísimas en el museo, en el British Museum de Londres. También los vestigios del Partenón, pues, unas grandes extensiones de los frisos del Partenón están allí en el British. Y bueno, la verdad es que son estos momentos en donde empezamos a nutrirnos y se vuelve entre fascinante esta capacidad creativa que tiene el ser humano y a veces también como un poco nos da como un poco de ansiedad porque quisiéramos comernos todo y ver todo. La prehistoria, Egipto y Mesopotamia pertenecen a contextos culturales distintos. O sea, ¿qué es lo que quiero yo aclarar aquí? Que por un lado está la prehistoria en Europa, a donde luego será nuestro proceso de desarrollo en esa línea del tiempo que nos va a llevar al arte contemporáneo, pero que no es una etapa, o sea, no es una etapa evolutiva que de la prehistoria europea luego se desarrolló en Mesopotamia y en Egipto. O sea, el desarrollo del arte de Mesopotamia y el desarrollo del arte de Egipto son independientes a lo que ocurre en la parte de la Europa prehistórica, vamos a llamarle así. Tanto así que una de las etapas de la prehistoria en Occidente vamos a tener una manifestación que es pues muy conocida, se conoce como Stonehenge, al sur de Inglaterra, muy cerca a Salisbury. Y ese emplazamiento, que es este conjunto circular con ese doble anillo, que tiene mucha esta concepción y percepción de ser un gran monumento megalítico de la prehistoria occidental, está construido aproximadamente, sin que todavía se puedan tener fechas bien definidas, entre el 1700, el 1300 antes de Cristo, lo cual, pues evidentemente, nos lleva muchos años atrás, nos da una concepción ya de una organización social a poder construir ese emplazamiento, porque si bien estructuralmente en cuanto a la cantidad de elementos es simple, la organización para poder levantar esas grandes piedras y colocarles un elemento transversal es una organización social verdaderamente sofisticada para poder lograrlo. Pero esto nos lleva a que, en comparación, las pirámides de Egipto ya estaban construidas, las tres grandes pirámides, para el año 2000 antes de Cristo. O sea, mucho tiempo antes de ese elemento que les exponía. Ahí es a donde viene esa aclaración. O sea, no es una cuestión que vaya en un orden cronológico. O sea, la prehistoria europea, vamos a identificarla así, la prehistoria europea corre de manera independiente y podríamos decir que no evoluciona hasta que primero comienza la evolución del arte en Grecia, que está influido por las culturas de Mesopotamia y por Egipto, y luego el arte romano, a su vez, está influido también por el arte oriental, cuando está todo este desarrollo de los etruscos, podríamos poner a los etruscos al norte, vamos a decirle así, de Florencia, que tiene mucho de influencia oriental, y luego toda la influencia que tiene Roma de Grecia, y a partir de ahí, entonces sí, empezamos a tener una línea de continuidad que nos va a llevar a la Edad Media y al Barroco y a todos los estilos posteriores. La prehistoria, entonces, resumiendo, es un periodo, podríamos decir, aislado en el proceso evolutivo, en donde el estudio de la prehistoria se divide en tres periodos. De la historia de la prehistoria en general, o sea, de la prehistoria. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Dice la teoría de la historia que la diferencia entre la prehistoria y la historia
es cuando existe la capacidad de escribir. Cuando aparece la escritura, es que entonces eh, comienza la historia, lo cual nos llevaría a algo un poco también complejo, porque entonces cada cultura tuvo su propio periodo de prehistoria. Por ejemplo, en Egipto, pues hay un periodo prehistórico, cuando ya empiezan a fundarse los primeros emplazamientos sedentarios. Entonces nos tendremos que remontar allá como por el 4000 antes de Cristo, pero no se ha desarrollado una escritura jeroglífica. Pues Egipto tiene su periodo prehistórico. Y luego, pues Mesopotamia también tiene su periodo prehistórico. En Occidente, en realidad, los griegos son los que de alguna manera le dan ese paso de la prehistoria a la historia, porque la prehistoria termina o cuando, voy a decirlo así, cuando tú desarrollas un sistema de escritura o cuando alguien escribe sobre ti. Y en este caso fueron los griegos los que empezaron a escribir sobre esos territorios que estaban en la parte occidental. Pero por lo pronto, en los términos que competen a esta prehistoria en la parte que correspondería a lo que reconocemos como Europa, está dividido y corresponde más o menos a los años que tengo en la pantalla. En el Paleolítico, Paleolítico significa la edad de piedra antigua. Paleo es antiguo, litos es piedra, son esas edades de piedra y que transcurre más o menos entre el 45.000 y el 12.000 antes de Cristo. Luego hay un periodo que se conoce como el Neolítico, que transcurriría más o menos entre el 12.000 y el 8.000. Se teoriza que fue un periodo en donde hay una mini glaciación y entonces hay una especie como de, se repliega este proceso evolutivo que iba teniendo el ser humano en esta región. Y entonces no hay tantas expresiones artísticas. Evidentemente, hay una supervivencia de el Homo sapiens, pero no existen estos vestigios durante este periodo. Y luego aparece el neolítico. El mesolítico sería la edad de piedra en medio entre el paleolítico y el neolítico, y luego viene la nueva edad de piedra, que transcurre entre el 8.000 y el 3.000. Una de las características más importantes del neolítico es que surge la agricultura y entonces la sociedad paulatinamente se irá volviendo sedentaria. En la etapa del Paleolítico, y aquí era los que les comentaba al principio de la sesión, siempre vamos a comenzar a estudiar la prehistoria, estudiando este tipo de lanzas, pero que también eran cuchillos, pero que también servían incluso para cuando se cazaba perdón, tanto para cazar al mamut o al bisonte o al animal que se estuviera persiguiendo para que fuera la fuente de alimento. Pues es que había incluso, o sea, cuando se estudian, hay una característica que hace que sean semejantes y es esa sistematización a la cual llegan. Existen también las pinturas rupestres, que la vemos en la parte de abajo, y empiezan a darse manifestaciones que ya van más hacia lo que podríamos nosotros identificar como estos elementos escultóricos. Se conocen como las Venus paleolíticas. Hay muchos en toda esa región, incluyendo, se pueden encontrar Venus paleolíticas, hasta incluso la zona que correspondería hoy a la parte europea de Rusia, incluso hasta pasando los montes Urales. Y son diferentes, o sea, no tienen las mismas características de la que estamos viendo aquí, que tiene esta frondosidad de un cuerpo fértil, pero en todos los casos hace referencia a la mujer y a la fertilidad. Y tanto en las pinturas rupestres como en estas Venus, que se estima, las Venus, se considera que eran una especie como de esculturas que utilizaban cuando se llevaba a cabo un entierro. También casi todas las culturas
comienzan a tener sus manifestaciones, podríamos decir, pues humanas, con una cuestión que tiene que ver con una cuestión de los entierros, y las usaban para colocarlas en las tumbas. Y es allí donde ya observa, ya además de que le dan esa significación a la figura femenina, en esta, pues de alguna manera, reflexión que tienen de la parte de la maternidad. Todas esas esculturas, y por eso se conoce como Venus, todas son torsos femeninos. Insisto, hay unas con unas características, hay otras, luego por ahí pueden ver Venus paleolíticas y van a ver que hay una gran variedad de modelos, perdón, de creaciones, pero es observar y empezar ya a abstraer. Además de abstraer en no detallar el rostro y el cuerpo, pero sí tener los elementos primordiales para poder identificar que es una mujer, y lo mismo ocurre en las pinturas rupestres, en donde ya también hay una capacidad de observar y de representar. Pasamos a estos, bueno, son dos periodos de la prehistoria, cuando vestigios de creatividad de la especie Homo en la parte del Neolítico, y una cuestión que se vuelve interesante tanto en las pinturas rupestres del periodo Neolítico como en el periodo Paleolítico, es que en el periodo Paleolítico las representaciones están muy enfocadas a los animales. Probablemente, y todo se queda en especulaciones y en teorías, estaban enfocadas a los animales que les eran útiles para la caza, pero en otra cuestión, cuando vemos ya las pinturas del Neolítico, las pinturas rupestres, aparece el ser humano. Pero también aparecen animales que empiezan a ser también como una especie de animales de compañía. Y también se vuelve muy significativo cómo se dan esas grandes diferencias. Estamos hablando ahora de vestigios que nos llevan a entre el 8000, el 5000 antes de Cristo. También surgen la cerámica, que es pues es un elemento muy importante para poder entender que el ser humano puede transformar la arcilla en un objeto utilitario, pero luego el estudio de la prehistoria, por las formas en las cuales se hacen en la forma en la cual se hacen los elementos cerámicos, empieza a identificar diferentes culturas en regiones específicas. Algunas, como la que estamos viendo aquí, se le suele llamar de la cultura campaniforme, en la zona entre lo que hoy corresponde a Francia y un poquito la parte de Suiza, como la parte sur de Francia, y es campaniforme porque tiene como forma de campana. Entonces se estudia como la cultura campaniforme, y así hay varias, pero esto también hace notar que el ser humano, cuando desarrolla la cerámica, es un ser humano que empieza a volverse cada vez más sedentario, porque evidentemente no van a desarrollar una cerámica de elementos de almacenaje si lo que están haciendo es transitando por el territorio. Y más adelante, como les decía, esta es el Stone Age, es la etapa que se conoce como la de las construcciones megalíticas. Se conocen como megalíticas porque son grandes piedras que ya denotan una organización social muy representativa para poder, y como les explicaba, organizarse, traer la piedra desde kilómetros de distancia, hacer toda la estructura para poder colocar ese elemento transversal, y podría de alguna forma decirse que se estaría hacia como la etapa ya avanzada de la prehistoria en la parte europea. De allí viene lo que corresponde a Mesopotamia, este territorio em, que está ubicado mayoritariamente en lo que hoy es Irak. Hace referencia a el territorio ubicado entre dos ríos, por eso se llama Mesopotamia, y estamos teniendo
la ubicación entre el Éufrates, el río Éufrates y el Tigris. Por eso se llama Mesopotamos. Meso quiere decir en medio, potamos quiere decir agua, en medio del agua, haciendo referencia a los ríos. Lo complejo del arte en Mesopotamia es que no corresponde Mesopotamia a una cultura que se pueda llamar mesopotámica. La historia de Mesopotamia es la historia de diferentes imperios a lo largo de por lo menos el 3000 antes de Cristo y hasta cuando llegan los persas, que es alrededor del año 500 antes de Cristo. Digo, y llegan los persas porque los persas vienen de lo que hoy corresponde a Irak, mientras que los sumerios, los acadios están más o menos ordenados, los que están aquí en la parte de abajo, en un orden cronológico, podríamos decir ascendente, o sea, van del 3000 antes de Cristo y vamos a ubicarnos más o menos al 500 antes de Cristo. Primero los sumerios, que están al sur de lo que hoy es Mesopotamia, pegado a lo que correspondería con Kuwait, muy cercano a esta zona ahora de conflicto que tenemos muy pendiente. Y ahí se desarrollaron los que se conocen como los sigurats, una especie de pirámide con unas características tanto utilitarias como visuales a las de Egipto. Y luego vienen los acadios que empiezan a desarrollar ciertas condiciones religiosas más estructuradas. Ahí aparecen estas culturas, perdón, estas esculturas que también se conocen como esculturas votivas, porque es como si fueran votos que se utilizan, como ya les exponía, para estas ceremonias de entierros. Aparece la etapa de Babilonia, cuando surge este señor Hammurabi, que desarrolla el primer código escrito, que lo van a escribir sobre una estela. Esta es la parte, la que vemos aquí, es la parte superior de esa estela. Y, y esta Babilonia estaría ubicada al centro de lo que corresponde a Mesopotamia y es lo que se conoce como el Imperio Babilonio. Estas, estas diapositivas que luego les puse estarían como ordenadas de forma inversa. Aplicaría en donde tengo esos leones, estos relieves que veíamos en la diapositiva anterior del el Imperio Asirio. Fue el más grande de los imperios de Mesopotamia, fue el Imperio Asirio. Al Imperio Asirio ya lo estamos ubicando hacia el 700 antes de Cristo. La escritura fue muy importante en la etapa del Imperio Asirio. Hay una cantidad de tablillas cuneiformes, mientras que la escritura cuneiforme, que sería parte de las manifestaciones de toda la Mesopotamia, se llama cuneiforme porque se hacía con una especie como de palito y se escribía sobre una tablilla de barro de una dimensión más o menos así. En principio tuvo una función netamente contable. Los sumerios eran comerciantes entre las diferentes ciudades, entonces se desarrolló la escritura para tener un registro contable. Pero cuando llegamos, como les decía, a esta etapa asiria, los asirios sí escribieron literatura, poemas, pasajes, epopeyas, y se conocieron muchos siglos después, cuando empieza toda esta arqueología que les digo de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, y tiene verdaderamente una cantidad de escritura que también, pues literalmente fueron a escarbarlo a las arenas de lo que se encontró como arqueológicamente Nínive, porque no fueron ciudades que se continuaran en uso. Y entonces, en la parte inferior, ahí aplicaría este segmento en donde aparecen estos leones, que debería corresponder a la etapa caldea, que es cuando se desarrolla, y no lo puse, después de los asirios, vienen los caldeos, que son cuando se desarrolla esa Babilonia. Es como también a los caldeos también se les conoce como neobabilonios.
Y es cuando se desarrollan los jardines colgantes de Babilonia, estas entradas, estos mosaicos que luego van a ser muy utilizados, la técnica del mosaico, el vitrificar podríamos decir, vitrificar el azulejo, o sea, de hecho ellos son los que crean el azulejo. Lo pongo entre comillas porque como en principio los tonos que más se utilizaban eran azules, para vitrificar estas placas que servían para proteger las fachadas a las tormentas de arena, pues se llamaron azulejo porque eran mayormente en tonos azules, pero en realidad podrían conocerse como vitrificados y con esto hacían composiciones, y a la composición de pedacitos de estos cuadritos es a lo que en realidad se le debe conocer como un mosaico. Nosotros le llamamos mosaico al material, no sé por qué, pero está mal dicho. Un mosaico es una composición hecha de diferentes piezas. O sea, un rompecabezas, para un poco hacer el cine, un rompecabezas es un mosaico, porque es una composición hecha de piececitas. La característica que en principio, desde el punto de vista técnico, tendrá el mosaico es que debe hacerse de un vitrificado sólido. Y entonces se va a desarrollar ahí esa última etapa del arte de Mesopotamia, que como les digo, en realidad corresponde a diferentes imperios que se fueron desarrollando a lo largo de el Éufrates y el Tigris. Y posteriormente, pues viene la etapa de Egipto. Egipto también es una historia longevísima. Está generalmente ubicada entre el 3000 años más, años menos. Egipto comenzó dividida en dos territorios. Egipto, miren, aquí lo complicado de Egipto es que se debe observar al revés. O sea, el Bajo Egipto es el que nosotros en el mapa vemos arriba, el que está pegado al mar Mediterráneo, y el Alto Egipto es el que en el mapa nosotros vemos abajo. Pero lo que pasa es que como el Nilo corre hacia el Mediterráneo, pues en realidad la pendiente va hacia abajo, por eso a la parte pegada al Mediterráneo se le conoce como el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Entonces hubo un personaje que se conoce como Narmer y dice, ahora sí que la historia, que ese Narmer se peleó con el Egipto, con el Alto Egipto, y que entonces cuando él tiene esa pelea, se unen los dos territorios, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, y empieza la etapa de la historia del Egipto unificado. Eso ocurre alrededor del año 3000. Pero en realidad la historia en Egipto había comenzado antes porque ya hay un vestigio y unos antecedentes de que había un incipiente sistema de escritura previo a ese 3000. No se puede, no se ha podido determinar, y cada estudioso de las primeras cuatro grandes civilizaciones del planeta dicen que su civilización fue la primera en desarrollar la escritura. Los egiptólogos dicen que fue Egipto, los de Mesopotamia dicen que fueron los sumerios, los de la India dicen que fueron los primeros indios que vivieron en la zona del Indno, que hoy es Pakistán, los de China dicen que la primera escritura fue en China. El caso es que así ha ido el debate y todos dicen que ellos fueron primero. El caso es que lo que sí es un hecho es que casi todas coinciden más o menos alrededor del año 3000, que son las grandes civilizaciones o el origen de las grandes civilizaciones. Evidentemente, a la India y a China no las estudiamos porque en este caso estamos tratando de dar la línea de continuidad al arte occidental, pero sin duda que también son pues unas grandes civilizaciones las de India y China. Bueno, el caso es que ya desde antes del 3000 empieza ya a tenerse una estructura bastante organizada en ese flujo del Nilo que corre pues prácticamente desde lo que es el Mediterráneo hasta las fronteras de Sudán, incluso todavía más al sur, ¿eh? Pero bueno, lo que corresponde a esta historia de Egipto. Y
La primera etapa, cuando se desarrollan las grandes pirámides de Egipto, una de las construcciones más imponentes que ha desarrollado el ser humano, ocurren, como les decía, aproximadamente entre el 2500 antes de Cristo y el 2000, en lo que se conoce como el Imperio Antiguo. La historia y la línea de tiempo del estudio de Egipto está estructurada en tres grandes periodos: el Imperio Antiguo, el Imperio Nuevo el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Y entonces es en ese periodo del Imperio Antiguo, que transcurre, les digo, allá en ese 2500, 2000 antes de Cristo, se construyen las grandes pirámides y ya hay un desarrollo de la escritura jeroglífica. Hay un desarrollo también de la religión en estas etapas, con todas sus deidades, con toda su cosmogonía, que también es muy significativa. Viene luego el Imperio Medio, que no tiene tanto un poder, más bien una etapa creativa, y luego viene el Imperio Nuevo. Más o menos ubicado el Imperio Nuevo aproximadamente entre el 1300 y el 1100, más o menos. Es allí donde alrededor del 1250 es cuando se puede ubicar la narración, 1250 antes de Cristo, cuando se puede ubicar la narración del éxodo del Antiguo Testamento. Cuando Moisés llega con el faraón y aparecen las pestes y demás, es el momento en donde podemos ubicarlo más o menos, y eso está ocurriendo en la época del Imperio Nuevo. Y el Imperio Nuevo es la etapa de mayor esplendor y de las grandes construcciones, de los obeliscos, de las grandes estructuras, de los grandes templos. Mucho tiempo antes se habían dejado de hacer pirámides. O sea, para ese imperio nuevo, las pirámides ya eran vestigios arqueológicos. O sea, ese estilo arquitectónico dejó de utilizarse en Egipto muchísimo antes. Casi, casi que Ramsés, a quien se teoriza era el supuesto hermano adoptivo de Moisés, alrededor del 1300 antes de Cristo, este, eso sí está comprobado. Él es el que manda a construir Abu Simbel. Se está construyendo en ese momento la ciudad de Ramsés al norte de Egipto, más cercano a esta parte del Mediterráneo. Ahí es en donde se supone que están trabajando estos esclavos israelitas. Y esa es la etapa de mayor construcción e incluso a Ramsés se le conoce como el faraón constructor. Es esa etapa, pues podríamos decir, tanto de la escritura, la escultura, la arquitectura monumental que se desarrolla en Egipto, y va a extenderse en un periodo, podríamos decir, de cultura egipcia, hasta que Alejandro Magno los conquista. Y eso ocurrió en el año 330 antes de Cristo. Em, Se estableció una dinastía de origen macedonio, que es la que se conoce como la Ptolomeica, y pues ellos van a hacer una mezcla tanto de los valores culturales griegos como de los valores culturales egipcios. Y por eso, pues podrían de alguna manera, en algunos casos, los teóricos dicen que la cultura plenamente egipcia termina cuando Alejandro Magno los conquista, pero hay otros que la extienden a todo ese periodo ptolomeico hasta cuando se pierde en la batalla en donde Cleopatra combate con Octavio, y pierde Cleopatra alrededor del año 30 antes de Cristo, y se convierte a partir de allí Egipto en una provincia de Roma, y sucumbe ya la cultura egipcia y empieza ya otra etapa completamente diferente para ese Egipto
de los faraones, de Osiris, de Ra, de las pirámides, de los templos, estaría culminando más o menos hacia el año 30. Depende cómo se quiera estudiar, o entre el 330 con el dominio de los macedonios o hacia el 30 antes de Cristo. En términos generales, pues así estamos cubriendo estas dos primeras grandes civilizaciones junto con la prehistoria para que sean nuestro punto de partida en la línea del tiempo. Y la próxima sesión veremos entonces lo que corresponde al arte del mundo clásico, Grecia y Roma, la cual pues ya nos va a ubicar en la parte occidental, en la parte, podríamos decir, europea. Espero que la sesión de hoy, con toda la información que tuvimos, haya sido clara y haya sido de su interés. Y debo verdaderamente agradecerles su asistencia. De verdad es muy gratificante poder contar con su presencia. Por ahora hemos terminado y nos veremos para la siguiente sesión.